Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando estudiamos el Apocalipsis o Revelación en inglés, descubrimos que este libro es la revelación del Mesías Yeshua. La pregunta que debemos hacernos es, si todas las personas a las que se dirige el libro de Apocalipsis son creyentes, porque ya conocemos a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, entonces, ¿para qué necesitamos un libro específico que nos lo revele a Él? Él es nuestro Señor y Salvador. La respuesta es, porque su verdadera identidad, nosotros, por lo general, no la comprendemos. Decimos que creemos en Él, pero debemos tener la revelación correcta del Mesías, de aquel que está por venir, con el fin de traer el juicio de Dios, de derramar su ira, poniéndole fin a este mundo para establecer el reino de Dios. Ese Salvador puede que sea muy diferente de aquel personaje en el que tú has creído. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 12. Libro de Lucas, capítulo 12. En este pasaje oiremos al Mesías decir algo que quizás te sorprenda, lo cual ciertamente justifica tu necesidad de tener una revelación adecuada de quién es Yeshua en realidad, porque las palabras que inician este pasaje han impactado a muchas personas. ¿Qué leemos aquí? Ve conmigo, como dije, al libro de Lucas, capítulo 12, iniciando desde el verso 49, que dice: Fuego he venido a traer sobre la tierra. Bíblicamente hablando, el fuego se relaciona con el juicio. El fuego tiene un efecto purificador, tiene la facultad de refinar las cosas. Y esto es lo que vino a hacer el Mesías. Él no vino simplemente a ser un sujeto amable y simpático que hacía milagros y compartía muchas enseñanzas alentadoras. Él vino con un propósito muy diferente, el de traer el juicio de Dios. Como he dicho muchas veces, el juicio de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios da como resultado la justicia. Y el reino que Dios establecerá será un reino de justicia. Cuando leemos este pasaje, Yeshua está enseñando que el fuego es la razón por la que ha venido, para traer fuego, su juicio, sobre la tierra. Y luego dice: ¿cuánto desearía que ya estuviera encendido? ¿Por qué dice esto? Porque Él está ansioso porque llegue el reino de Dios. Ese es su deseo. Para esto vino, para hacer realidad el reino. Obviamente, para el ser humano que está en pecado, y todos hemos nacido con ese pecado original, es decir, todos necesitamos redención, todos necesitamos la gracia de Dios. Por tanto, Él vino a morir, pero en última instancia, Él vino con un propósito de reino. No debemos olvidar eso jamás. Él es el Rey de Reyes. Él establecerá el reino de Dios y lo hará mediante su juicio. Entonces, el justo juicio de Dios es algo bueno. Pero noten lo que dice el versículo 50. Leemos: pero con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿De qué habla aquí cuando dice un bautismo? No se está refiriendo a lo que ocurrió un buen tiempo atrás, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Él no se refiere a eso. Él se refiere a lo que el bautismo representa. ¿Y qué será? La muerte, sepultura y resurrección. Cuando él dice aquí,
Mira de nuevo, verso 50. Pero tengo un bautismo con el que debo ser bautizado. Y dice, ¿y cuánta angustia siento hasta que esto se complete? ¿Qué quiere decir? Estaba angustiado porque no era fácil para Yeshua lo que enfrentaría en la cruz. Allí lo humillarían, lo burlarían, lo golpearían y escupirían. Y además, sabemos que atravesaría una abominable tortura con el látigo, lo cual era un castigo terriblemente doloroso. Y luego, tendría que enfrentar un sufrimiento aún mayor que lo llevaría a la muerte, la crucifixión. Y no olvidemos algo de mayor importancia todavía. Tus pecados y mis pecados, de hecho la Biblia dice que los pecados de todo el mundo fueron echados sobre Él. Y en ese momento, esa intimidad con su Padre, con Dios Padre, se rompió cuando Él clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo esto nos habla del tremendo sufrimiento, tortura y dolor que Él atravesó. Y por esto dice al final del verso 50, «Y cuánto me angustio hasta que se cumpla». Verso 51. No piensen que paz he venido a traer sobre la tierra. No, les digo que en cambio, división. Entonces, Él no vino a traer unidad, sino división. ¿Eso te sorprende? No debería, porque Él vino con el fin de proclamar el Evangelio. ¿Y qué hace el Evangelio? El Evangelio divide. Y el Evangelio de Mateo en el mismo pasaje lo dice de este modo. No piensen que he venido a traer paz, sino espada. ¿De qué espada está hablando? Del Evangelio, porque el Evangelio divide este mundo en dos categorías, dos grupos, creyentes y no creyentes, los que tienen fe y los que no la tienen. De esto nos habla aquí cuando dice, no piensen que vine a traer paz, sino en cambio dice, división. Verso 52. Porque de ahora en adelante estarán 5 en una casa y estarán divididos. Aquí nos demuestra cómo será que las personas estarán divididas entre sí. Y leemos que estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Habrá división, ya sea 2 contra 3 o 3 contra 2, eso no importa. Lo que nos quiere decir es que habrá un conflicto producido por su venida. Él vino a traer el Evangelio, y en consecuencia, el Evangelio trae división. Y eso incluso dividirá hogares. Dice aquí, mira el verso 53, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y luego tenemos suegra contra nuera y nuera contra suegra. Lo que vemos aquí es que una y otra vez Él enfatiza la división. ¿Por qué? De nuevo, el Evangelio separa a la gente en dos grupos. O estarás a su favor o estarás en su contra. Y no creas la falsa doctrina que enseñan muchos, de que hay muchos caminos al reino de Dios. Eso no es verdad. Solo hay un camino y es el Evangelio. Solamente Él y nadie más, solo Él pagó el precio que Dios recibió. Y vemos evidencia de que Dios recibió lo que Él hizo en la cruz, porque Dios el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos. Todos sabemos que el Mesías dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y para tomarla de nuevo, pero no lo hizo así. Él se rindió a su Padre y fue su Padre, como lo dice la Biblia en muchos pasajes, que fue Dios Padre quien levantó a su Hijo de entre los muertos, manifestando que Él aceptó ese pago, cuando el Mesías entregó su vida sobre la cruz el día de la Pascua para ser nuestro Redentor eterno. Nadie más hizo eso. No hallarás el verdadero mensaje de salvación en ninguna otra religión.
Todas las demás religiones son falsas. Solo la verdad que está contenida únicamente en este libro es digna de ser creída. Por tanto, este verso dice que habrá división. Pasemos ahora al verso 54. Pero también hablaba a la multitud. Ahora nos hablará de algo un tanto diferente. Y se trata de cómo podemos ser hipócritas, también rebeldes, y que realmente no ponemos en acción lo que sabemos en cuanto al mundo espiritual. Siempre aprendemos cosas sobre el mundo físico. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en este mundo que en el reino de Dios. Y por esto él dice, mira de nuevo, pero él le decía a la multitud, cuando ustedes ven una nube que sale del occidente, de inmediato dicen, la lluvia viene y así sucede. Verso 55. Y cuando un viento del sur sopla, ustedes dicen que habrá calor y así sucede. Verso 56. Ahora él explicará por qué él tiene dificultades con esta generación. Tanto la generación de aquella época como con todas las generaciones antes y después, porque somos hipócritas. Decimos que nos interesan las cosas espirituales y que creemos en Dios, pero no estamos comprometidos con las cosas de Dios. Por esto dice, mira con cuidado la escritura, verso 56. Dice, hipócritas. El aspecto del cielo y de la tierra, del firmamento y la tierra, ustedes saben discernir. Este término para discernimiento es un término que implica documentar algo, y lo que quiere decir es que cuando ciertas cosas pasan en el mundo, ustedes entienden que ellas documentan lo que va a ocurrir, como acabamos de ver. Leímos que si viene un fuerte viento del sur, hará calor. También que si una nube se acerca del occidente, vendrá lluvia. Sabemos percibir esas cosas. Recuerden lo que el Mesías enseñó hace unas semanas. En cuanto a los últimos días, ¿qué debemos estar haciendo? Debemos estar vigilando. ¿Vigilando qué? La verdad profética, los eventos proféticos. Y esa verdad profética tendrá atadas serias implicaciones políticas. Vamos a ver que se establecerá un gobierno mundial, y el anticristo será quien eventualmente domine sobre ese gobierno. El mensaje aquí es el siguiente. Ustedes saben cómo discernir el mundo físico. Saben determinar de acuerdo a lo que logran observar si va a llover o si vendrá un periodo de fuerte calor sobre la tierra. Este es el problema. Él dice, mira de nuevo, hipócritas, verso 56. El aspecto del cielo y la tierra saben distinguir, pero, mira ahora al final del verso 56, pero el tiempo, este tiempo, es decir, lo que está pasando ahora mismo, proféticamente, este tiempo, ¿cómo es que no lo logran discernir? Verso 57. Pero, cuando también de ustedes mismos no juzgan correctamente. El significado de esta frase, y estoy consciente de que suena bastante extraña, pero la leí literalmente. Lo que quiere decir es que por ustedes mismos no logran juzgar correctamente. ¿Por qué razón? Es debido a que cuando juzgamos por razones personales, cuando nuestro objetivo principal somos nosotros mismos, cuando solo sabemos actuar a favor de nuestros intereses y no de acuerdo a los intereses de Dios, sus propósitos y planes, no tendremos un juicio correcto. Cuando juzgamos por nuestra cuenta, seremos engañados. Es decir, cuando confiamos en nuestro propio intelecto y cuando nuestra motivación proviene de nuestro propio egoísmo, no juzgamos correctamente y el resultado final será que seremos engañados por el enemigo. A esto es a lo que este mundo en el que vivimos está llegando en la actualidad, a un tiempo de gran engaño. Como dice la Escritura,
en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. Algo que muchas Biblias traducen como que habrá un fuerte engaño, pero no es lo que dice. En el idioma original dice que lo que vendrá será la obra del engaño. Y lo que la Escritura enseña es esto. Cuando nos encontramos con una comunidad, una sociedad que está motivada por sus propios objetivos, esa sociedad, en esa dispensación de tiempo, ese mundo será engañado. Y cuando miramos esta generación actual, lo que vemos es egoísmo. Vemos que la gente quiere trabajar desde su casa, quieren trabajar cuando les provoca y solo quieren hacer lo que les provoca. No todo el mundo, pero es algo que está creciendo. Y vemos que esta nueva generación de jóvenes adultos tiende a ser la más caprichosa y la que más quiere hacer las cosas de acuerdo con sus propios deseos. ¿Dónde quedó la generación de la Segunda Guerra Mundial? Recuerdo que estaba mirando reportajes noticiosos con respecto a Normandía y veía cómo los soldados norteamericanos salían de sus embarcaciones bajo fuego enemigo, pero seguían descargando grupo tras grupo tras grupo, sin detenerse. Y fue gracias a esa actitud heroica, a este sacrificio personal, que la Alemania nazi fue derrotada. Aquel eje de maldad. Pero ¿dónde está el pueblo que tiene ese mismo compromiso, esa misma actitud frente a la vida? No vemos que queden muchos individuos como aquellos. Quizá es por ese motivo que aquella generación es considerada como una de las generaciones más grandes de la historia. Personas que entregaron sus vidas por tu libertad y la mía, para que no estuviésemos bajo un gobierno totalitario mundial. Satanás conoce los tiempos, él está atento y creo que está consciente de que su tiempo se acerca. El imperio del anticristo se está acercando. Verso 58. Porque a medida que vayas, presten atención, a medida que vayas con tu adversario ante el magistrado o ante el juez, alguien que decidirá tu destino. Estamos hablando de que hay un caso que tendrá audiencia en una corte. Dice, en el camino, esfuérzate para que seas liberado de él. No sea que él te arrastre al juez y el juez te entregue al oficial y el oficial te arroje en prisión. Este versículo tiene implicaciones muy importantes. Les estoy hablando a ustedes hoy desde Israel. Y lo que sabemos sobre el pasado 7 de octubre de 2023 es que Hamás actuó con muchísimo apoyo por parte de los civiles de Gaza. No crean en las mentiras de los medios de comunicación que dicen que la mayoría de los habitantes de Gaza no apoya a Hamás. Eso es falso. La vasta mayoría los apoya. No digo que todos los apoyen, pero Hamás recibe un gran apoyo de los ciudadanos. El pueblo palestino, si quieren utilizar ese término inventado, el pueblo palestino no es inocente en Gaza. Vimos que no fueron solamente los miembros de Hamás quienes atacaron a los ciudadanos, a niños, incluso a bebés, que fueron secuestrados y llevados cautivos. Muchos de ellos fueron asesinados. Horribles atrocidades se cometieron, no solamente por Hamás, sino, si han visto o han tenido acceso a la historia real, sabrán que muchos gazatíes se unieron a Hamás y fueron a Israel para cometer también esas atrocidades. E insisto, los noticieros son muy falsos porque siguen diciendo que fueron 1,200 muertos, pero el número es mucho mayor. Es un número que crecía a medida que más cadáveres iban siendo hallados. Israel lo reportaba, pero los medios internacionales lo ignoraban, difundiendo solamente las mentiras de Hamás. Cualquier número que Hamás les daba, los medios internacionales los creían y los reportaban de inmediato, pese a que Hamás es un grupo mentiroso. Ellos dicen que un hospital fue atacado y no fue un hospital,
por un supuesto misil israelí que tampoco era un misil israelí, sino de sus propias organizaciones terroristas. Mentiras y más mentiras, pero esto es lo que el mundo está creyendo. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo se está acercando. Cuando analizamos este verso, regresemos una vez más al verso 58. ¿Qué es lo que dice? Es el penúltimo versículo y habla de una persona que es arrastrada delante de un juez. ¿Y cuál es el consejo del Mesías? Que tú debes esforzarte, trabajar o poner toda tu energía en lograr zafarte de esa situación para que no llegues delante del juez. Porque si una persona es culpable, el castigo puede ser mucho mayor al que piensa o está dispuesto a recibir la persona. Esto es lo que jamás debería aprender. Y es lo siguiente. Todo el mundo está hablando de un cese al fuego. Muchos dicen, ¿cómo es posible que no podamos llegar a un cese al fuego? Queremos ver ayuda humanitaria. Aprendan algo. Estados Unidos ha venido fracasando en conflictos militares una y otra vez. Quizá esto no sea popular, pero es un hecho. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha olvidado cómo se pelean las guerras. Tú peleas y matas al enemigo hasta que se produce una rendición incondicional. No te detienes, no bajas la guardia ni le envías provisiones de comida, agua y recursos a tu enemigo. ¿Qué es lo que haces? Pones la máxima presión posible sobre ellos con el fin de producir su rendición incondicional lo antes posible. Eso es lo mejor para todos. Así que te diré simplemente, si eres alguien que piensa que debe haber un cese al conflicto en Gaza, estás equivocado. De hecho, estás en rebeldía contra lo que dice la Biblia sobre las guerras. ¿Qué debemos hacer? Debemos acabar con el enemigo. Tal como Israel, ellos llamaron a los cananeos a salir y rendirse. El término cananeo significa rendirse. Ese es el significado de esa palabra. Pero ellos no quisieron y sufrieron las consecuencias. Lo que dice la Escritura en este penúltimo verso es lo siguiente. Tú debes esforzarte, trabajar y poner toda tu energía, no en presentarte ante el juez para defenderte de tu culpa, porque las consecuencias pueden ser mucho mayores a las que tú estás dispuesto a pagar. Esa es la sabiduría que comparte el Mesías. Debes esforzarte por librarte de todo eso. ¿Y cómo lo hacemos espiritualmente? Recibiendo el mensaje del Evangelio, aceptando el castigo que el Mesías recibió por nosotros cuando fue a la cruz y todo el dolor y el sufrimiento que Él experimentó en la cruz, todo lo que soportó por nosotros. No seas necio, porque si eres traído delante del Rey de Reyes y del Juez de Jueces, tras rechazar el Evangelio, tú te sorprenderás mucho cuando tu alma sea echada, en última instancia, en el lago que arde con fuego y azufre, que antes será el infierno, pero así como el estado final del reino de Dios será la nueva Jerusalén, el estado final del infierno será ese lago que arde eternamente con fuego y azufre. Un verso más, verso 59. Yeshua hablando dice, te digo, sobre este que será traído ante aquel magistrado, aquel juez, siendo culpable, dice, te digo, que no saldrás de allí, de esa prisión, hasta que el último leptón, ¿qué es un leptón? Una moneda del más mínimo valor. Y lo que dice aquí es que no saldrás de esa prisión hasta que toda tu deuda sea cancelada. Bien, entendamos la implicación espiritual. Esa deuda completa es la manera como Dios dispone del pecado. Y el pecado, desde el punto de vista de Dios, recibirá juicio, y un juicio eterno. Este es el mensaje. O bien recibirás la redención eterna por la gracia de Dios, mediante la sangre del Mesías, o recibirás condenación eterna, por la cual experimentarás tormento eterno, tristeza eterna, miedo eterno. Esas son las dos opciones. Redención eterna que produce las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, vida eterna en la presencia de Dios. ¡Qué destino tan maravilloso!
o si lo rechazas. Si eres guiado por tus propios deseos, persiguiendo tus propios planes y propósitos, tomando tus propias decisiones en vez de oír la revelación de Dios, entonces, si así es como afrontas la vida, si eso es lo que haces, lo que recibirás será el castigo eterno. No hay una multiplicidad de lugares donde pasar la eternidad. O bien estarás en la Nueva Jerusalén, o en el lago que arde con fuego y azufre. No hay posición intermedia. Por esto es que lo que estudiamos hoy es de la mayor importancia. Debemos entender que hay cosas ocurriendo en este mundo. Si estás estudiando profecía, lo podrás ver fácilmente. Cuando te comprometes con los propósitos de Dios, Él te dará su perspectiva. Verás las cosas diferente a como las ve el mundo, y no serás engañado. No formarás parte de esta gran apostasía que plagará el cristianismo y que ya se ha iniciado. Todo esto es una preparación ¿para qué? Bueno, Pablo dice en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 que esta caída, esta gran apostasía, es la preparación para la revelación del anticristo en este mundo, al que la Biblia llama el inicuo o el hombre sin ley. Él no presta atención a la ley de Dios, porque la odia. La ley no es un instrumento que nos haga justos, pero la ley nos dice qué está bien y qué está mal. Mediante la ley podemos definir la justicia de Dios, y el anticristo odia la justicia de Dios. Hacia allá se dirige el mundo, hacia un reino, un imperio, un gobierno mundial bajo el dominio del hombre sin ley. ¿Por qué? Porque la ausencia de ley da como resultado, ella genera todo lo que va en contra de Dios. La justicia trae la gloria de Dios, mientras que la injusticia complace al anticristo y a su apoderado, que es Satanás. El tiempo está avanzando, y mi esperanza es que tengan ojos para ver y oídos para oír, de modo que no caminen en tinieblas, sino que caminen a la luz de la verdad, bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Cuando te sometes a su autoridad, te sorprenderás de cómo la revelación espiritual, la iluminación de la palabra de Dios, vendrá a ti. Conocerás la verdad, caminarás en la verdad y actuarás en la verdad. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.